Buenos días, vamos a ver el circuito RLC en serie, para lo cual tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios, una inductancia o inductor de 100 milihenrios y un condensador de 10 microfaradios. Estos tres están en serie. Recordemos que aquí en la resistencia el voltaje y la corriente están en fase, ninguna adelanta a la otra. Aquí en el inductor, el voltaje adelanta a la corriente y aquí en el capacitor la corriente adelanta al voltaje. Cuando alimentamos a estos tres circuitos o a este circuito de tres elementos en serie, está alimentado en 12 voltios en corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. La medida del voltaje eficaz de la fuente de alimentación es 12 voltios. Vamos a ver el voltaje eficaz en lo que es la resistencia. Como podemos ver aquí, tenemos un voltaje de 4.034 voltios. En la inductancia o inductor tenemos un voltaje de 3.036 voltios y en el capacitor tenemos un voltaje de 10.68 voltios aproximadamente. Podemos observar también aquí, como podemos ver en el medidor Fluke 43B, podemos observar que en este circuito RLC en serie hay varios parámetros. Uno es la potencia activa en watts, la potencia reactiva en bar y la potencia aparente en volamperios. Y también tenemos el factor de potencia que está con la letra PF. En este caso tiene un factor de potencia de aproximadamente 0.45. Tenemos la frecuencia en Hz y estos parámetros son muy importantes en el análisis del circuito RLC en serie. En este medidor Fluke 43B, que aparecen tres potencias, 2 watts, 4 volamperios y 4 bares. Y aparece acá un símbolo de un condensador. Esto quiere decir que este circuito RLC en serie es un circuito capacitivo. Por leyes de Kirchhoff, el voltaje de la fuente, que es 12 voltios, 12.02 o 03 aproximadamente, el voltaje de la fuente es igual a la suma fasorial, no la suma directa, de los voltajes de la resistencia, más el voltaje del inductor, más el voltaje del condensador. Hay que tener cuidado de no confundir suma fasorial con suma directa. Pues si tú sumas 4 más 3 más 10, te va a salir más de 12. Esa es suma directa. Eso no se hace en corriente alterna, sino es la suma fasorial. En la siguiente clase vamos a ver cómo sacamos la suma fasorial de estos tres voltajes y también vamos a ver cómo vamos a poder sacar cuánto es la potencia activa en watts, cuánto es la potencia reactiva en bares, cuánto es la potencia aparente en volampere y cómo determinar si un circuito es capacitivo o también puede ser inductivo.